Continuamos en álgebra y trigonometría en la unidad 2 de funciones en la parte de relaciones, funciones y operaciones. Iniciamos este estudio recordando el plano cartesiano, el cual consta de dos ejes coordenados, el eje X y el eje Y. Este sería pues el horizontal, este sería el vertical, y de forma tal que nos divide el plano en 4 cuadrantes, 1, 2, 3 y 4, y donde cualquier punto AB estará compuesto por la primera componente A, que se llama la abscisa, y la segunda componente B, que se llama la ordenada. Ahora definiremos lo que es la gráfica de una ecuación en dos variables X y Y esto será el conjunto de todos los pares ordenados XY que satisfacen la ecuación. Entendamos esto con algunos ejemplos. Miremos este. Si nos piden graficar Y igual a X más 1, acá tendríamos la ecuación. Entonces buscaríamos pares ordenados XY que satisfacen la ecuación. Normalmente hacemos una tabla donde le damos algunos valores a X y miraremos según la ecuación cuál sería el correspondiente valor de Y. Por ejemplo, si tomamos algunos valores como X igual a menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 y 2, para estos valores, algunos valores de X, nos damos cuenta que al reemplazar a X por menos 3, tendríamos Y igual a menos 3 más 1, que es menos 2. De la misma forma, para X igual menos 2, tendríamos que Y vale menos 1, y así con todos los que elegimos. Y tendríamos estos pares ordenados. Menos 3 menos 2, menos 2 menos 1, menos 1, 0, y todos los demás. Y esos pares ordenados los graficamos en el plano cartesiano. Este punto hace referencia al primer par ordenado que buscamos, que es cuando X vale menos 3, Y vale menos 2, menos 3, menos 2, que hace referencia a este punto. Cuando X vale menos 3, Y vale menos 2. Este punto haría referencia a cuando X vale menos 2, Y vale menos 1. Este punto hace referencia a cuando X vale menos 1, Y vale 0, y así todos los demás. Finalmente, buscamos una tendencia con los puntos que hemos marcado, y la línea que está con azul marcaría como la tendencia, o sea, el conjunto de puntos que pertenecen a esta gráfica. Miremos otro ejemplo de gráfica de una ecuación. En este caso nos piden graficar Y igual a X al cuadrado menos 1. Igual que antes, haremos una tabla para diferentes valores de X. Para X igual a menos 2, menos 1.5, menos 1, 0 y los demás, miraremos cuál sería el correspondiente valor de Y según la ecuación que estamos intentando graficar. Por ejemplo, para X igual a menos 2, al reemplazar a X acá por menos 2, tendríamos Y igual a menos 2 al cuadrado menos 1, que es igual a 4 menos 1, que sería entonces 3, que es el valor que tenemos para Y. De la misma forma, si hacemos X igual a menos 1.5, obtenemos que Y es igual a 1.25. Para X igual a menos 1, el valor de Y correspondiente sería 0, y así con todos los demás puntos elegidos. E igual que antes, graficaremos estos puntos en el plano, lo vamos a identificar. Para X igual a menos 2, Y vale 3, para X igual a menos 2, Y vale 3, y este punto sería el punto menos 2, 3, este que tenemos acá, y de la misma forma menos 1.5, 1.25 sería este punto, menos 1, 0 sería este punto, y así con todos los demás. La curva que está con azul mostraría la tendencia o el comportamiento de los puntos X y Y asociados a esta gráfica en el plano.
En este otro ejemplo nos piden graficar la siguiente ecuación. En este caso es x igual a y al cuadrado. Haremos una tabla como en los ejercicios anteriores, dándole algunos valores a x, en este caso para x igual a 0 o para x igual a 4, para x igual a 9, nos damos cuenta que para algunos valores de x, por ejemplo para x igual a 4, obtenemos que hay dos posibles valores para y. Esto lo que nos dice es que para un solo valor de x, en este caso, hay dos valores de y. Eso surge debido a que en el caso de que x sea igual a 4, tendremos que 4 es igual a y al cuadrado, y de acá, al despejar y sería igual a más menos raíz de 4, o sea que y será igual a 2 o y será igual a menos 2. La conclusión es que el punto 4,2, que hace referencia a este valor de y el punto 4, menos 2, que hace referencia a este otro valor de y, para el mismo valor x igual a 4, estos dos puntos pertenecen a la gráfica de la ecuación. Por eso para x igual a 4 hay dos posibilidades para y, para x igual a 9 hay otras dos posibilidades para y si hacemos la gráfica obtenemos entonces el punto 0, 0, el punto 4, 2, que es este de arriba, el punto 4 menos 2, que es este de abajo, el punto 9, 3, que es este de arriba, el punto 9 menos 3, que es este de abajo, y el comportamiento de los puntos lo muestra aproximadamente la curva que está con azul, la cual haría referencia pues a la gráfica de esta ecuación. El estudio de ecuaciones y gráficas nos plantea un problema interesante. Dado una recta en el plano, ¿cuál sería su ecuación y recíprocamente? Para responder esto, estudiaremos la definición de pendiente de una recta. Dado dos puntos P1 y P2 distintos y una recta que pasa por estos dos puntos, la pendiente que llamaremos M se define como la diferencia entre las ordenadas y2 menos y1 sobre la diferencia de las abscisas x2 menos x1. La definición de pendiente nos ayudará entonces a formular la definición de una recta cuando se conoce su pendiente y cuando se conoce un punto P con coordenadas x1, y1, y nos dice entonces que la ecuación de la recta será y menos y1 igual a la pendiente m multiplicado por x menos x1. En general, la gráfica de y igual a mx más b de esta ecuación es una recta que corta al eje y en b y tiene pendiente m. Además, hay un teorema que nos dice que la gráfica de cualquier ecuación lineal ax más by igual a c, donde a, b y c son constantes, es una recta. Y recíprocamente, toda recta es la gráfica de una ecuación lineal. Ahora comenzaremos el estudio de funciones, su definición, y hablaremos de dominio y rango. En la definición de función necesitaremos dos conjuntos no vacíos D y E, y vamos a definir una función que va del conjunto D en el conjunto E como una correspondencia que asigna a todo elemento X de este conjunto D exactamente un elemento Y del conjunto E. Varias formas de entender el concepto de función las traemos acá. Como una maquinaria, tenemos que cualquier elemento X del conjunto D ingresa en la maquinaria que se llama f o función, y el output, la salida, será un elemento Y que pertenece al conjunto E o el conjunto de salida, que se suele denotar como Y igual a f de X. Para un valor X, la maquinaria entrega un f de X, o sea, un valor Y. En términos de conjuntos, la manera esquemática sería la siguiente. Tenemos dos conjuntos D, un conjunto E y una correspondencia, una función que va de D en el conjunto E, de forma tal que a estos elementos
del conjunto D, la función les va a asignar unos elementos del conjunto E. Para P asigna f de P, para X asigna f de X, para Q asigna f de Q. Y una manera algebraica, un diagrama algebraico sería este que tenemos acá. Dado una función f que va del conjunto D en el conjunto E, se tiene que cualquier elemento X del conjunto de partida D le va a asignar un elemento Y del conjunto de llegada E, y ese elemento Y será igual a la función f evaluado en el conjunto de partida X. Observaciones importantes respecto a la definición es que al elemento X del conjunto de partida se le conoce como el argumento de la función, a los elementos X de D. Todo el conjunto D se conoce como el dominio de la función, suele notarse como dom de f o también de df. A los elementos Y del conjunto de llegada E, al elemento Y de E, que va a ser el valor de f en X, se va a conocer como la imagen de X bajo f y se denota por f de X. Y el rango de la función será el subconjunto de E formado por todas las posibles imágenes de la función f de X. Se suele notar como ran de f y es el conjunto de todas las posibles f de X con X perteneciente al dominio. Miremos un ejemplo de funciones. En este caso tenemos dos conjuntos D y E. El conjunto D tiene elementos 1, 2, 3, el conjunto E elementos A, B y C, y tenemos dos correspondencias, una que se llama F, una que se llama G, y nos damos cuenta que dada la asignación que f le está dando al 1, 2, 3 y la asignación que g le está dando a 1, 2 y 3, ambas son funciones porque a los elementos 1, 2 y 3 les está asignando f exactamente un elemento de E, y lo mismo ocurre con g. Observaciones importantes: las asignaciones que hace f es que al 1 le asigna a. Cuando tenemos que el argumento es 1, le va a asignar a A. Cuando el argumento es 2, le va a asignar a B. Cuando el argumento es 3, le va a asignar a B. ¿Qué ocurre con G? Las asignaciones son para 1A, para 2B, para 3C. Y adicionalmente, este elemento C, para el caso de F, nos damos cuenta que está solito, o sea, no existe un elemento X en el dominio de forma tal que f le esté asignando el valor de C a ese X. Y finalmente, el rango de la función f es solamente AB, no es todo el conjunto E, por eso hablábamos que el rango de f es un subconjunto de E. En el caso de G, el rango sí es todo el conjunto E. Las siguientes observaciones van a ser importantes en el tema de funciones. La primera es que a partir de ahora, a no ser que se diga lo contrario, la frase sea H una función implica que su dominio y rango son subconjuntos de números reales. Además, la segunda observación es que cuando se tenga una función H definida por alguna expresión y no se hace explícito su dominio D, entonces se está considerando a ese dominio D como el conjunto de todos los números reales para los cuales la función H es un número real. En estos casos, cuando no está explícito el dominio, se dice que D se llama dominio implicado o dominio natural de la función H. En algunos ejercicios nos van a pedir encontrar ese dominio natural, como en este caso. Determine el dominio de la función f de x igual a 1 sobre x al cuadrado menos x. Entonces,
de la primera parte es una función cuyo dominio es un subconjunto de números reales y cuyo rango es un subconjunto de números reales. Además, para encontrar el dominio natural o el dominio implicado de esta función, dado que no es explícito, tenemos que mirar donde h de x, en este caso f de x, es un número real. Pues aquí, dado que la expresión es un cociente, tenemos que garantizar que no estemos, en este caso, dividiendo por 0. Entonces nos damos cuenta que esto es 1 sobre, podemos sacar factor común x en el denominador que multiplica x menos 1. El denominador se va a hacer 0 en x igual 0 o en x igual 1. Entonces la función no está definida cuando el denominador es 0, o sea que x no podrá valer ni 0 ni 1. Entonces el dominio van a ser todos los reales, x va a poder tomar cualquier valor real exceptuando el número 0 y el número 1. Si lo que queremos es escribirlo en términos de intervalos, nos va a tocar sacar de toda la recta real el número 0 y el número 1, que gráficamente sería tener una recta donde acá estaría el 0, acá estaría el 1 y tendríamos estos tres intervalos desde menos infinito hasta 0, abierto, unido desde 0 hasta 1, abierto, unido desde 1 hacia más infinito, que es lo que nos muestra esta igualdad. El dominio de f sería desde menos infinito hasta 0, unido de 0 hasta 1, unido de 1 a más infinito, con todos estos intervalos abiertos. Ahora tenemos lo que se conoce el criterio de la recta vertical al eje x. Es un criterio gráfico para chequear cuando una curva le corresponde una función y cuando no. Y lo que nos dice es que una recta vertical, o sea una recta perpendicular al eje x, podrá cortar a lo sumo en un punto a una curva cuando esta es función. Miraremos con estas dos gráficas. Tenemos esta curva en azul para la parte A y tendremos esta otra curva en azul para la parte B. En la primera, una recta vertical, si la movemos por todo el eje X, nos daremos cuenta que a la curva que está en azul la cortará a lo más en un punto. En este caso, si movemos la recta vertical, siempre estará cortando en un punto, puede que en algún momento deje de cortarla, pero no importa, a lo más debe cortar en un punto. Entonces, en este caso, esta curva le corresponde una función, cosa que no ocurre en este segundo caso. En el caso B, pues la recta vertical en algunos momentos va a cortar en más de un punto a la curva. Aquí la corta en un solo punto, aquí la corta exactamente en dos con esa tangencia, por acá la corta en 3 puntos, por acá ya la cortará en 2 y por acá en 1. Entonces, cuando la corta en más de un punto, esta curva no le corresponderá a una función. Conclusión: la parte A es una función, la parte B no es una función. Ahora estudiaremos operaciones entre funciones. Comenzaremos con la suma, la resta, el producto y el cociente de funciones. Para las tres primeras, suma, resta y producto, 1, 2 y 3, tenemos que la suma f más g de x, la resta f menos g de x y el producto f por g de x será igual, en el primer caso, la suma de las imágenes, en el segundo caso, la resta de las imágenes f de x menos g de x, en el tercer caso, el producto de las imágenes f de x por g de x. Algo bastante importante es que tanto en la suma, en la resta como el producto, si A y B eran los dominios de f y g respectivamente, en la suma el dominio es la intersección de los dominios, al igual que en la resta y al igual que el producto. En el caso del cociente, tenemos que
f sobre g de x será el cociente entre la imagen f de x sobre g de x, pero tenemos que garantizar que no estemos dividiendo por 0, es decir, g de x será diferente de 0. Así, el dominio va a ser muy parecido al de la suma a la resta del producto, es la intersección de los dominios, pero con una condición adicional. Este x que pertenezca a esa intersección me tiene que garantizar que g de x sea diferente de 0. Otra operación importante entre funciones es la composición de funciones. Miremos en qué consiste. Si tenemos dos funciones f y g, la primera va de x en y, la segunda va de y en z, siendo x, y z conjuntos, entonces la función compuesta g o f, g compuesta f, irá entonces del conjunto x del dominio de f al conjunto z donde está contenido el rango de g, va de x en z y se define como g compuesta f de x igual a la función g evaluada en f de x. Una gráfica que nos ayuda a entender esto es tener el conjunto x, el conjunto y, el conjunto z de esta forma y la función f que va de x en y, la función g que va de y en z. Aquí tenemos un valor x que a través de la función f lo va a enviar a un punto en y, a un valor en y que se llama f de x, y como este y hace parte del dominio de g, pues g va a tomar este valor f de x y lo va a enviar a través de g a un valor en z que será g evaluado en f de x. Entonces la función compuesta que va de x en z, es la que llamamos g compuesta f. Aquí el orden es muy importante. Noten que a pesar de que aquí primero va f y después va g, en la composición de x hacia z primero se pone g y luego se pone compuesta con f, pues necesitamos que primero se haga la evaluación que se hace de derecha a izquierda, la evaluación en x de la función f, para luego conocer cuánto vale la función g evaluado en f de x. Entendamos estas composiciones con un ejemplo. Si nos dan las funciones f y g, donde f está definido del conjunto x al conjunto y, g está definida desde el conjunto y hacia el conjunto z, en x están los términos a, b, c y d, en y los números 1, 2, 3 y 4, en z están estos tres símbolos, trébol, pica y corazón. Nos damos cuenta primero que todo que la composición está bien hecha porque el rango de f, que serían los números 1, 3 y 4, que es donde están llegando las imágenes del conjunto x, ese rango efectivamente está contenido en y. Entonces podremos hablar de la composición y miremos entonces cuál es el comportamiento de g compuesta f. Entonces g compuesta f va desde x hasta z. Vamos a mirar qué ocurre con a, con b, con c y con d a través de este camino. Entonces, si miramos el primer caso, para el valor a, g compuesta f en a, pues la definición nos dijo que era g evaluado en f de a. ¿Quién es f de a? F de a través de f a lo envía al número 1. Sería g evaluado en f de a, o sea 1. ¿Y qué le hace la función g al 1? La función g toma al 1 y lo envía al trébol. Entonces g compuesta f de a es el trébol. O sea, la función compuesta toma al a y lo envía, le tiene como imagen el trébol. Eso gráficamente es este camino. El valor a través de f llega al 1 y el 1 a través de g llega al trébol. Y así se puede chequear qué hace la composición con b, con c y con d. Miremos en este último caso, con d. G compuesta f evaluado en d será g evaluado en f de d. ¿Qué es lo que hace la función f en d? La función f lo envía en 4. Es este 4 que hay aquí. F de d es 4. Y g toma este 4 y lo envía al corazón,
que es el camino que hay aquí, desde D a través de F y G. D llega a 4 y después 4 llega a corazón. Entonces D, a través de la composición, llega al corazón. En este ejercicio nos piden calcular F compuesta G y calcular G compuesta F cuando la función F es x menos 3 sobre 2 y la función G es raíz de x. Si calculamos G compuesta F de x, por definición es G evaluado en F de x, la función G lo que hace es sacarle raíz cuadrada a lo que está aquí adentro, en este caso es raíz cuadrada de la función F de x, que es x menos 3 sobre 2, nos quedará entonces raíz cuadrada de x menos 3 sobre 2. Por otro lado, si ya no es G compuesta F, sino F compuesta G de x, F compuesta G es F evaluado en G de x. La función F lo que hace es que lo que esté aquí como argumento lo pone aquí, le resta 3 y lo divide por 2. Por eso aquí tengo G de x, que es la que está aquí, le resta 3 y la divide por 2. ¿Quién es G de x? G de x es raíz de x. Entonces nos queda raíz de x menos 3 sobre 2. Nos damos cuenta que G compuesta F de x tiene esta expresión, F compuesta G de x tiene esta expresión. Nos dieron cosas diferentes. Es porque en general la composición de funciones no es conmutativa. F compuesta G por lo general es diferente a G compuesta F. Aquí el orden es importante. Ahora estudiaremos transformaciones de gráficas. Comenzamos con las traslaciones verticales y consisten en, dado una función f de x, si tenemos una nueva función y igual a f de x más una constante k, esta nueva función será la función original trasladada verticalmente hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué determina que sea hacia arriba o hacia abajo? Si la constante k es positiva o es negativa. Miremoslo con un ejemplo. Si tenemos una función f definida en un intervalo AB y otras dos funciones g y h, donde g es la función original f sumándole 2, h es la función original g restándole 3 medios, entonces gráficamente lo que tendremos es desde a hasta b una función f, la que está con azul, y luego la función g es la misma función f trasladada 2 unidades hacia arriba, traslación vertical hacia arriba, que es la que está con verde discontinua, y la función h es la función f trasladada menos 3 medios unidades hacia abajo, pues porque la constante k en este caso es negativa, es la función que tenemos acá punteada. Otro tipo de transformación de gráfica son las traslaciones horizontales, ya no verticales sino horizontales. Y de nuevo tenemos una función f, un número real h, y vamos a pensar en la gráfica de esta nueva función f, ya no evaluado en x, sino evaluado en x menos el número real h. Hay que tener en cuenta que este número h está siendo restado de x dentro del argumento de la función. Entonces, esta nueva función será la función original f de x trasladada horizontalmente. Pudiera ser a la derecha o a la izquierda. ¿De qué va a depender? Si h es positivo o si h es negativo. Miremoslo con un ejemplo. Si tenemos la función f de x definida en el intervalo AB, nos piden graficar g de x igual a la función f evaluado ya no en x sino en x menos 3 medios, y aquí tenemos una función h evaluado en x más 3 medios. Nos damos cuenta que aquí la traslación, hay que tener en cuenta quién es h, que es 3 medios, que en este caso es h igual a 3 medios, y en este caso h es igual a menos 3 medios. ¿Por qué? Porque aquí hay un signo más. En realidad esto es f de x menos 3 medios, para poder que se obtuviera este signo más que tenemos acá. Entonces aquí h es negativo, aquí h es positivo, esta función g será trasladada a la derecha, esta función h será trasladada
horizontalmente a la izquierda, que es lo que nos muestra la gráfica. Desde A hasta B está la función original f de x en azul, la función g, como h es positivo, recordemos que este menos lo trae la igualdad, el h aquí es positivo, 3 medios, entonces la función g es esta función en azul trasladada a la derecha, y la función h es la función en azul trasladada a la izquierda. Nos damos cuenta que la original estaba entre A y B, y aquí están los nuevos intervalos para G y el nuevo intervalo en donde se va a mover H. Ahora estudiaremos alargamientos y encogimientos verticales y luego horizontales. En el caso de verticales tenemos que, dado una función f de x, si la multiplicamos por una constante a positiva, la nueva función a por f de x será la función original f, alargada verticalmente o encogida verticalmente. ¿De qué va a depender? Cuando a es mayor que 1 será alargada, cuando a se mueve entre 0 y 1 será encogida. Miremos esto con un ejemplo. Dada la función f de x, nos piden graficar g de x igual a 2 veces por f de x y h de x igual a 1 medio por f de x. Aquí en este caso el 2 es mayor que 1 y aquí el 1 medio se mueve entre 0 y 1. Entonces en la gráfica la función original está con azul, f de x, y la función que está con verde sería g de x. Como g de x está multiplicada por es la función f multiplicada por una constante mayor que 1, entonces es un alargamiento vertical de la original. Por eso acá se nota el alargamiento respecto a la curva que tenemos con azul. Y ahora h de x igual a 1 medio por f de x será la que está mostrada con puntos, y nos damos cuenta que es un encogimiento respecto a la original que está con azul. Esto respecto a alargamientos y encogimientos verticales. ¿Cómo serían los horizontales? En este caso de nuevo tenemos una función f de x y ya la multiplicaremos por una constante, pero dentro del argumento. O sea, la x está multiplicada por una constante, ya la constante no está afuera, sino dentro del argumento de la función. De nuevo, será esta nueva función y igual a f evaluado en c por x. ¿Será un alargamiento horizontal o un encogimiento horizontal? Será alargamiento horizontal cuando la constante es menor que 1. Estamos hablando de constantes positivas. Y va a ser un encogimiento horizontal si la constante es mayor que 1. Ojo que esta funciona como de manera inversa a los verticales, a los alargamientos y encogimientos verticales, donde el comportamiento de las constantes era al revés. Miremoslo con un ejemplo. Si tenemos una función f, en este intervalo AB, nos piden graficar una nueva función g y una nueva función h, donde la nueva función g es la función original f evaluado en 2x, y la función h es la función f ya no evaluado en 2x sino en 1 medio de x. Aquí en este caso, como la constante c es mayor que 1, la función g será un encogimiento horizontal, y en el caso de h, dado que se mueve entre 0 y 1, es 1 medio, será un alargamiento horizontal. Eso se tiene que reflejar. Dado la gráfica original, tendremos entonces que la función g es f evaluado en 2x, como decíamos antes, tenemos el número 2 mayor que 1, es un encogimiento respecto a la original. Esta es la original pero encogida horizontalmente, y la función h, que es la función f evaluado en 1 medio de x, nos damos cuenta que estamos en este caso, es un alargamiento horizontal. Dada esta función original f, la función h, que es la que estoy señalando, es un alargamiento horizontal respecto a la función f. Y aquí tenemos los intervalos ya donde se mueve la función g y el intervalo donde se movería la función h. Y eso sería todo lo de esta parte.